Ando- Ya. Si recordamos un poco lo que hemos visto hasta ahora, en el curso partimos viendo, ¿cierto?, un repaso de lo que son los métodos de la estática, eh, las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto?, el análisis estructural, que son un método que es esencial para poder analizar problemas de mecánica de materiales, ¿ya? Después, a partir de ahí, vimos lo que es carga interna, cómo calcular la carga interna que está sufriendo una pieza en el material. Y luego ya definimos los conceptos básicos de esta asignatura, que son esfuerzo por un lado. Vimos que habían dos tipos de esfuerzo, cortante y normal. Y luego también vimos el segundo concepto, que es de deformación. También aprendimos a calcular deformación, ¿cierto?, normal y deformación angular. ¿Ya? Estuvimos harto tiempo trabajando con esos dos conceptos y después vimos propiedades de materiales. ¿Ya? Vimos cómo se comporta y cómo se relaciona la deformación respecto al esfuerzo que va sufriendo el material cuando se le aplica una carga que progresivamente va aumentando. Y a partir de ahí pudimos deducir varias, eh, varias propiedades y varios comportamientos del material. El primero era comportamiento elástico, que está definido por un módulo de elasticidad. Luego, ¿cierto?, venía un comportamiento plástico, etc., etc. Vimos también lo que es la relación de Poisson, y también vimos lo que es el módulo de rigidez, ¿cierto? Que es equivalente a la deformación del material, pero cuando aplicamos cargas cortantes, ¿ya? Entonces ya tenemos más o menos una vista general de las definiciones más importantes para poder trabajar en este curso: esfuerzo, deformación y propiedades de materiales. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es ir analizando distintas condiciones de carga a las que puede estar sometido un elemento mecánico, ¿ya? Vamos a ver, yo espero, tres, ¿ya? La primera es carga axial. Ya vimos algo de carga axial, cómo calcular esfuerzo en elementos sometidos a carga axial, pero ahora vamos a profundizar un poco más en ello, ¿ya? Vamos a ver elementos que están sometidos únicamente a carga axial y cómo se comportan ocupando, ¿cierto?, todas las definiciones y propiedades que hemos visto hasta ahora. Después vamos a ver torsión y espero terminar con flexión, ¿ya? Esas son tres condiciones de carga muy comunes en ingeniería, en los materiales, tanto de estructuras como de máquinas. Es muy común que se vean sometidos a estas solicitaciones. Entonces vamos a ver cómo calcular los esfuerzos en esos materiales, cómo calcular las deformaciones y otros parámetros de interés, ¿ya? Entonces hoy día vamos a partir con el primero de ellos, que es carga axial. Ya. Nuestro objetivo acá es calcular la deformación elástica de un miembro cargado axialmente, ¿ya? Vamos a utilizar la ley de Hooke, como dije, y las definiciones de esfuerzo y deformación unitaria para desarrollar una ecuación que determine la deformación elástica total de un elemento sometido a cargas axiales, ¿cierto? Ya sabemos que eh, un elemento tiene un eje axial, que es el eje más largo de sus dimensiones, muy común en las barras, ¿cierto? Que es fácil de identificar un eje axial porque tiene una dimensión que es notablemente mayor a las otras dos. Cuando la carga está aplicada en esa dirección, ¿cierto? Es carga axial. Como ven en la figura, ¿cierto? Esta figura ya la hemos visto varias veces. Es un ejemplo típico de carga axial, ¿sí? Eso es carga axial pura, porque solamente está sometido a carga axial, no hay nada más. No hay un esfuerzo cortante, tampoco hay un momento, solamente carga axial. Entonces vamos a generalizar el desarrollo. Vamos a considerar esta barra que está en la figura, ¿cierto? Que vamos a hacer las mismas conjeturas de siempre, que está constituido por un material homogéneo. Eso quiere decir, ahora podemos especificar que tiene un módulo de elasticidad eh, E, ¿cierto? Un módulo de Young, que es continuo. El material a ser homogéneo tiene ese módulo de elasticidad en todos sus puntos, ¿sí? Eh, la barra también tiene una sección transversal de constante, de área A, y una longitud total L. Como vemos, la carga está sometida, o sea, la barra está sometida a dos cargas concentradas, una en cada extremo,
y ambas tienen el mismo valor P, ¿cierto? Por condición de equilibrio, no podemos encontrarnos otra figura. O sea, siempre tiene que esas dos cargas igualarse, ya sea porque por un lado se produce una fuerza puntual y la reacción, o lo que sea, siempre la barra en el contexto de esta asignatura tiene que estar en equilibrio. Y cuando hablamos de cargas axiales, eso implica que las dos cargas axiales en cada extremo son iguales. Entonces lo que queremos calcular acá es el desplazamiento relativo delta, que es esta porción que está acá abajo, que en el fondo es el parámetro que mide cuánto se alarga la barra en total. Y es relativo porque se mide de un extremo respecto al otro, ¿sí? Eso tiene sentido porque este extremo de acá no necesariamente va a estar, no necesariamente va a estar fijo. O sea, este extremo, supongamos que la barra para la izquierda está conectada a otras cosas, a otros elementos mecánicos que igual se deforman, entonces este extremo igual se puede desplazar. Pero nosotros lo que queremos medir es el desplazamiento relativo de este extremo respecto al otro, que a fin de cuentas es la deformación total que mide que sufre ese elemento en solitario. ¿Ya? Y ese lo vamos a denominar desplazamiento relativo o deformación total. Y lo vamos a denotar por la letra delta. ¿Ya? Eh, ya, en el análisis vamos a despreciar las deformaciones localizadas que ocurren en los puntos de aplicación de la carga concentrada y donde la sección transversal cambie repentinamente, ¿cierto? Cuando hay una carga puntual, como las dos que tenemos acá, se producen esfuerzos concentrados en las proximidades de la carga, pero esos esfuerzos y deformaciones localizadas las vamos a despreciar y vamos a trabajar con la fórmula lineal, ¿cierto? Que hemos desarrollado hasta ahora. Esto es posible ya que esos efectos ocurren dentro de una pequeña región de la barra en comparación con su longitud que es muy grande, entonces por lo tanto se pueden despreciar. En su mayor parte la barra se va a deformar uniformemente, ¿cierto? Porque está formado por un material que se comporta lineal, ¿cierto? Dentro de cierto rango, por lo cual el esfuerzo normal también va a estar distribuido uniforme, ¿cierto? Ya son cosas que hemos hablado, así que ese es el objetivo de esta parte, calcular este parámetro delta. Entonces, vamos a partir como siempre utilizando el método de las secciones para corroborar que la fuerza interna, ¿cierto? En cualquier sección transversal, ¿cierto? Independiente de la distancia de X que yo tome para hacer el corte y medir la fuerza interna, vamos a ver que en este caso siempre esa fuerza interna va a ser igual a la fuerza externa P, por condición de equilibrio. Entonces podemos afirmar que esta fuerza interna es constante a lo largo de la barra. O sea, independiente de dónde yo haga el corte, me voy a encontrar con la misma fuerza interna. Entonces, esta carga P, va a deformar la barra en la forma que se indica en la figura, ¿cierto? O sea, en este caso, la carga es de tracción, ¿cierto? Está estirando la barra, entonces lo que va a hacer esta carga es alargarla esta cantidad. De forma análoga, si las cargas tuvieran el sentido opuesto, fueran compresivas, ¿cierto? Esta barra se acortaría. Entonces esta línea punteada indica el alargamiento. ¿Ya? Entonces, bajo estas condiciones, el esfuerzo normal en cualquier sección transversal de la barra, ¿cierto? Va a tener este comportamiento. Ya que es un esfuerzo uniforme, podemos hacer uso de esta fórmula, que es con la que hemos trabajado hasta ahora, ¿cierto? Aquí nada nuevo. El esfuerzo normal va a ser igual a la carga interna, que en este caso es igual a la carga externa P, dividida en el área. Ya, eso por un lado. Y por otro lado también podemos calcular la deformación unitaria, ¿cierto? Si recuerdan la formulación de la deformación unitaria,
esa deformación unitaria es igual a la deformación total, que en este caso es el desplazamiento, dividido en la longitud inicial de la barra, L. ¿Ya? Esas dos definiciones las hemos hecho con anterioridad. Ya, aquí solamente las estamos llamando porque ya analizamos que la barra cumple con las condiciones para poder hacer uso de esta fórmula, estas dos fórmulas, perdón. Entonces, ahora vamos a invocar una tercera fórmula que hemos ocupado, que hemos deducido hasta ahora, y es la ley de Hooke, ¿cierto? Si el material no excede el límite proporcional, ¿cierto? No llega al esfuerzo de fluencia, o sea, si este esfuerzo normal, P sobre área, es menor al esfuerzo de fluencia del material, el material, ¿cierto?, se va a deformar de una manera que decimos que es elástico lineal. Elástica porque la deformación, ¿cierto?, no son permanentes. Si yo dejo de aplicar la carga, el elemento tiene la capacidad de volver a su estado natural, y es lineal porque existe una correlación proporcional entre el esfuerzo y la deformación. Y esa correlación proporcional, ¿cierto?, se da por la ley de Hooke, que me dice que el esfuerzo normal va a ser igual a una constante por la deformación unitaria. Y esa constante ya sabemos que se llama módulo de Young o módulo de elasticidad. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá en esta formulita ahora es reemplazar la definición de esfuerzo, que está en la diapo anterior, carga sobre área, y vamos a reemplazar la definición de deformación unitaria normal, que es desplazamiento sobre el largo inicial. Y vamos a despejar el desplazamiento delta. Despejamos, ¿cierto? Pasamos la longitud multiplicando y pasamos el módulo de elasticidad dividiendo. Y nos queda esa fórmula. Esto es lo que se llama una fórmula de resistencia, ¿cierto? Porque me ayuda a describir la deformación que sufre el material a partir de puros datos de la pieza que se deforma, ¿cierto? Que está sometida a carga. Entonces, este parámetro delta, como dije, es el desplazamiento de un punto de la barra relativo a otro punto, ¿ya? L va a ser la distancia inicial entre los puntos en cuestión. La carga P va a ser la fuerza axial interna en la sección entre los puntos. A va a ser el área, ¿cierto?, de la sección transversal de la barra entre los puntos, y E va a ser el módulo de elasticidad del material del cual está constituido la porción de barra entre esos puntos. Entonces, acá me quiero detener un poco y analizar esta fórmula y ver si hace sentido o no. O sea, acá estamos hablando de la deformación total, delta, y esta fórmula me está diciendo que esa deformación es proporcional, en primera instancia, a la carga y a la longitud. ¿Eso tiene sentido? Sí, porque si yo le aplico una carga mayor a la barra, ¿cierto? Es lógico pensar que ésta se va a deformar más, ¿sí? Lo mismo pasa con la longitud. Si la barra es más larga de por sí, también se va a deformar de mayor manera si la carga es constante. O sea, si ustedes piensan y tienen un resorte pequeño y le aplican una fuerza, ese resorte al ser pequeñito tiene poca capacidad de deformación. Pero si ese mismo resorte del mismo material, las mismas condiciones, le aplican la misma fuerza, pero es más largo, también se va a deformar más, ¿sí? Eso es fácilmente comprobable con un elástico o con un resorte. Entonces, la deformación es proporcional a estos dos parámetros. Mientras mayor sea la carga o la longitud, mayor va a ser la deformación que va a sufrir la barra. Por otro lado, la deformación es inversamente proporcional al área y al módulo de Young. Y esto también tiene sentido. ¿Por qué? Porque el módulo de Young, si recuerdan, especifica la rigidez de un material.
qué tan rígido es, qué tan capaz es el material de soportar carga sin sufrir deformaciones muy grandes. Entonces, si ustedes lo piensan, este parámetro es la pendiente del diagrama de esfuerzo de formación. Entonces, mientras mayor es, mayor pendiente tiene ese diagrama. Por lo tanto, el material es capaz de soportar mayor carga y sufrir una deformación menor. ¿Ya? Y también, por supuesto, el área, mientras mayor sea el área, menor va a ser la deformación porque hay más material para absorber la carga. ¿Sí? O sea, si tenemos una barra muy gruesa y le aplicamos una carga P, se va a deformar menos que la misma barra con las mismas condiciones si esa barra es más delgadita, ¿sí? Porque hay menos material para absorber la carga. Entonces, acá tenemos que cómo esas cuatro variables influyen en esta ecuación de resistencia para calcular la deformación total o el desplazamiento relativo, como quieran llamarlo. Lo importante es tener claro que esta fórmula yo la puedo aplicar siempre y cuando entre los dos puntos donde yo estoy calculando la deformación, estas cuatro variables sean constantes. ¿Sí? La puedo aplicar entre dos puntos siempre y cuando entre esos dos puntos la carga interna sea constante, bueno, la longitud sea por esto que es constante porque la estoy midiendo, que el área sea constante, eso significa que no haya diferencias de área transversal, que no haya, por ejemplo, que la barra de un punto a otro cambie su área. O sea, por ejemplo, que sea de 1 milímetro cuadrado y de repente 2 milímetros cuadrados que tenga un cambio abrupto de área o que tenga un cambio abrupto de material. ¿Sí? Estas cuatro variables tienen que ser constantes para yo poder aplicar esta fórmula. ¿Dudas, consultas hasta acá, muchachos? No, profe. Ya. Entonces, como decía, estos parámetros tienen que ser constantes. Vamos a ver ahora qué pasa si no lo son. Si existe alguna variación en ellos. Ya, entonces, si la barra está sometida a varias fuerzas axiales diferentes aplicadas en distintos puntos a lo largo de su longitud, eso implica que la fuerza interna va a ser distinta en distintos puntos de la barra. ¿Sí? Ya no vamos a tener el caso ideal de tener la carga P por un lado y la misma carga P por otro, sino que vamos a tener distintas cargas aplicadas en distintos puntos. Eso nos va a generar que la fuerza interna sea distinta en distintos puntos de la barra. O si la sección transversal es distinta, o no es constante, mejor dicho, o el material cambia abruptamente de una región a otra, la ecuación anterior se puede aplicar a cada segmento en los que estas cantidades sean constantes, pero no la puedo aplicar en su totalidad de la barra. De esta manera, ¿cierto? Voy a obtener desplazamientos únicamente en segmentos puntuales de la barra, mientras que si deseo determinar el desplazamiento total de un extremo de la barra respecto a otro, debo, ¿cierto?, realizar la sumatoria de los desplazamientos de los distintos segmentos donde estas variables sí eran constantes. ¿Ya? Y esa sumatoria tiene que ser una sumatoria vectorial, una adición vectorial. Ya vamos a ver lo que eso implica. Entonces, el caso más general de la aplicación de la fórmula anterior en verdad es esta, donde el desplazamiento total de un elemento mecánico es igual a la sumatoria de estos materiales, o sea, de estas variables. Entonces,
lo que dice esta fórmula es que este factor que está acá, P por L dividido en A por E, yo lo puedo calcular en segmentos donde esos 4 factores sean constantes. Pero si dejan de ser constantes en algún punto, tengo que calcularlos por separado y sumarlos, ¿ya? Si este resultado final, delta, es numéricamente positivo, indica un alargamiento de la barra, ¿cierto? Y si es negativo, me indica una contracción. Ya, entonces, como decía, esta sumatoria acá tiene que ser una adición vectorial, ¿ya? No es algebraica, es vectorial. Entonces, para eso, existe acá una convención de signos, ¿ya? Una convención de signos que es muy importante tener en cuenta para hacer estos cálculos. Ya, esta convención me dice que la ecuación anterior, al aplicarla, ¿cierto? Tengo que tener en consideración que la fuerza y el desplazamiento, tanto la fuerza interna como el desplazamiento, van a ser positivos si causan tensión y alargamiento respectivamente, ¿ya? Que son estos dos ejemplos que están en la parte superior de la diapositiva. O sea, si yo tengo una carga P que causa tensión, esa carga yo la voy a tomar como positiva y el desplazamiento que genera va a ser un alargamiento y también lo voy a considerar positivo, ¿ya? Lo mismo pasa si la carga está aplicada por la izquierda. A pesar de que esa carga, ¿cierto? Si ustedes tienen un sistema de referencia, alguien puede pensar, ya, pero esa carga en mi sistema de referencia va hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, quizás negativa. La verdad es que no, para esta convención, para ocupar esta fórmula, no. No vamos a tomar en cuenta los sistemas coordenados y vamos a definir que la carga es positiva si genera alargamiento, independiente si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Siempre que genere un alargamiento o tensión en el material, esa carga P va a ser positiva, ¿ya? Y el desplazamiento también va a ser positivo. Lo mismo pasa, o mejor dicho, lo contrario, ocurre para una fuerza y un desplazamiento negativo. Vamos a considerar esa condición siempre y cuando la carga genere compresión y el desplazamiento sea una contracción, ¿cierto? Que es el caso que vemos en la parte inferior de la diapo. O sea, si esta carga genera contracción, va a ser negativa, independiente si va hacia la izquierda o va hacia la derecha. Si genera compresión, negativa. Y lo mismo con el desplazamiento. Si el desplazamiento es un desplazamiento de contracción, es decir, que provoca que la barra tenga una longitud menor a la inicial, va a ser negativa también, independiente si ese desplazamiento es hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa es la convención de signos y estos signos hay que tenerlo en cuenta cuando yo calcule la sumatoria que estamos acá, que vemos acá. Porque, por ejemplo, una barra que se puede contraer, por ejemplo, una barra que tenga 3 puntos críticos, A, B y C, desde A hasta B puede contraerse y desde B hasta C puede alargarse. Entonces yo tengo que en esta sumatoria las contracciones ponerlas con signo negativo y los alargamientos con signo positivo. Eso lo vamos a ver en un ejemplo ahora, para que quede más claro, espero. Así que si alguien tiene alguna duda, puede, hasta acá puede hacerla. Si no, vamos a ver el ejemplo que yo sé que siempre ayuda bastante a clarificar todo lo que se explica de teoría anteriormente. Así que voy a dejar ahí un ratito para que si alguien tiene alguna consulta la hace y si no, procedemos a explicar el ejemplo. Profe, yo tengo una consulta. Sí, dime.
Es que en una parte dijo que tenía que ser una sumatoria vectorial y no entendía a qué se refería con eso. Ya. La sumatoria vectorial implica tener en cuenta esta convención de signos, ¿sí? Que no solamente sumar, a veces voy a restar si es que se cumple esta condición, que es que la carga genere compresión y por ende el desplazamiento sea una contracción. En ese caso yo tengo que a ese segmento de la sumatoria ponerle un signo negativo, ¿sí? Eso es a lo que me refiero con sumatoria vectorial. Tener en cuenta esta convención de signos. Para un alargamiento, sumo y si es una contracción, resto. Ya entiendo, pero nunca se mezcla suma y resta, ¿cierto? O es suma o es resta. No, depende del segmento. Yo, por ejemplo, puedo tener un segmento que, por ejemplo, acá tenemos esta barra, en el ejemplo. Ahora vamos a hacer el análisis, pero yo podría llegar a la conclusión que desde A hasta B se alarga, desde B hasta C se contrae y desde C hasta D también se contrae. Entonces voy a tener un factor positivo, otro negativo y otro negativo. Y eso los sumo, ¿sí? Pero puedo tener distintos, no necesariamente son puras sumas o puras restas, sino que cada segmento hay que hacer el análisis por separado y ver qué signo tiene. Ya, sí, sí entiendo. Gracias, profe. Ya. Entonces, ya. En el ejemplo tenemos una barra compuesta de acero A36 que tiene un módulo de elasticidad de 29 por 10 elevado a 3 KSI. Ya cierto, está mostrada en la figura y consta de dos segmentos desde A hasta B y desde B hasta D, cuyas áreas transversales son de 1 pulgada al cuadrado, desde A hasta B, y desde B hasta D, 2 pulgadas al cuadrado. Determina el desplazamiento vertical del extremo. Ya. Entonces, lo primero acá es identificar qué es lo que me están pidiendo. Yo acá tengo una barra que está compuesta por dos segmentos y está fija en el extremo D. Entonces aquí lo que me están solicitando es que yo calcule cuánto se desplaza el segmento, el punto A, respecto al punto que está fijo. ¿Ya? O sea, acá este segmento se va a alargar o se va a contraer, no lo sé, pero yo quiero calcular este punto A, ¿dónde termina? Después de aplicar la carga, ¿cuánto se desplaza? Ya sea positiva o negativamente. Supongamos que es positiva, se desplaza hacia arriba. Eso es lo que yo quiero calcular. Entonces tenemos que aplicar la fórmula que acabamos de ver. ¿Ya? Pero tengo que ver en cuántos segmentos tengo que dividir esta barra. O sea, en cuántos segmentos yo puedo calcular ese factor P por L dividido en A por E. ¿En qué segmentos puedo aplicar esa fórmula sin hacer la sumatoria? ¿Ya? Y la respuesta a esa pregunta es, yo puedo aplicar esa formulación siempre y cuando el área, el módulo de elasticidad y la fuerza interna sea constante. O sea, por ejemplo, acá yo me puedo dar cuenta de que tengo tres segmentos que cumplen esa condición. El primero es desde A hasta B, ¿cierto? Si ustedes se fijan en ese segmento, el material es uno solo. En realidad el material es el mismo en toda la barra, así que el material es constante. Pero en B ya tengo un cambio de sección transversal. Entonces el área deja de ser constante a partir de B. Y no puedo seguir aplicando la fórmula para abajo. Y además tengo cargas externas en B. Entonces, por lo tanto, también va a cambiar la fuerza interna. Entonces, desde B hasta C voy a tener otro segmento. Y desde C hasta D voy a tener un tercero. En el punto C, si bien no cambia ni el área
ni el material, ¿cierto? Porque el área es la misma, el material igual. Sí cambia eventualmente la carga interna, perdón, ya que en el punto C están aplicadas estas dos cargas externas de 8 kilolibras. Por lo tanto, eventualmente si yo hago un corte acá y calculo la carga interna, me va a dar distinta a la carga interna si yo hago un corte acá. Y por supuesto también si hago un corte acá. Entonces tenemos dos puntos en los cuales estas variables dejan de ser constantes y por lo tanto tengo tres segmentos distintos. Si ustedes se fijan, desde A hasta B, desde B hasta C y desde C hasta D por separado, en cada uno de ellos el área es constante, el módulo de elasticidad es constante y también la fuerza interna es constante. Entonces puedo aplicar la fórmula en cada uno de estos segmentos y luego realizar la adición vectorial de la que hablábamos anteriormente. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las cargas internas en cada segmento utilizando, ¿cierto?, el método de las secciones y la ecuación de equilibrio. Tenemos el primer segmento, ¿cierto?, que es este corte que está acá, el primer corte que hice aquí. Si yo hago ese corte en el segmento AB, me voy a dar cuenta de que, y tomo la parte de arriba, recuerden que cuando hacemos un corte pueden tomar la parte de arriba o la de abajo. Acá vamos a tomar la parte de arriba por simplicidad, y vamos a ver que hacia arriba solamente tenemos esta fuerza de 15 kilolibras. Por lo tanto, la fuerza interna va a ser igual de 15 kilolibras, ¿cierto? Por la sumatoria de fuerza, ecuación de equilibrio. ¿Sí? Súper fácil, despejo, me va a dar que la fuerza interna es igual a la fuerza externa. Y acá podemos ver claramente que esta fuerza es positiva, causa tensión, ¿sí? Ya, eso hay que tener cuidado, si causa tensión o compresión. Entonces, en este caso, causa tensión, ¿sí? Eso con el primer segmento. Ahora vamos a ver el segundo segmento. Vamos a hacer un corte ahora entre B y C, acá. Aquí está. Segmento B y C. Ahora, si yo tomo todo el segmento desde donde yo hice el corte hacia arriba, también tengo que considerar estas cargas de 4 kilolibras que están aplicadas ahí, ¿cierto? Entonces, voy a tener la fuerza interna y por condición de equilibrio voy a tener, ¿cierto?, 15 kilolibras positivas, menos 4 y menos 4, porque tienen sentido contrario, y menos la carga interna P. Si despejo, me va a dar 15 kilolibras. Y también va a ser una carga de tensión. ¿Sí? Tensión porque independiente de que vaya hacia abajo, ¿cierto?, causa tensión, ¿sí? O eventualmente va a provocar un alargamiento en la barra. Y el tercer segmento, ahora entre C y D, voy a tener, ¿cierto?, además de las 15 kilolibras y las 4 kilolibras que estaban aplicadas en B, en C tengo dos cargas nuevas, dos cargas de 8 kilolibras cada una. Por lo tanto, si ahora hago la sumatoria de fuerza, voy a tener 15, menos 4, menos 4, menos 8 y menos 8, y más la carga interna, que en este caso acá tiene signo positivo porque la puse hacia arriba, porque cierto, puedo intuir que en verdad va a ir hacia arriba. Despejo y me da 4 kilolibras. Pero esta fuerza es compresiva, causa compresión.
¿sí? Entonces, me da 9 kilolibras, pero es compresivo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá tengo en el chat. mm, no entiendo tu pregunta, Sebastián. A ver, si P a B debería ser de 15 kilolibras. ¿Tú dices la anterior, esta? ¿Por qué debería ser 7 kilolibras? ¿A dónde me equivoqué? No logro encontrar a qué se refiere. Ah, aquí. Ah, sí, está mal transcribido. Sí, es PSD. Sí, disculpen. Acá esta variable, ¿cierto? En verdad es PSD. Es la carga interna entre C y D. No sé si esa era tu consulta, eh, Sí, Sebastián. profe, esa era, pero en el segmento BC igual pasa lo mismo, que Aquí. puso PAB, sí. Ah, ya. Ya, sí, chuta. Me equivoqué en transcribir, pero claro, este igual es P. Acá, ¿cierto? Es PVC. Sí, PVC igual a 7 kilolibras. Sí, porque tengo 15 menos 4 se me da 7. Ujú, sí, que es equivalente al resultado que está aquí abajito. Ya, estos son los resultados reales. 7 kilolibras y 9 kilolibras. Ya, lo importante es ser capaces de calcular estas fuerzas y también analizar si son fuerzas de tensión o fuerzas de compresión. ¿Ya? Entonces tenemos en este caso que tenemos que entre A y B 15 kilolibras de tensión, entre B y C 7 kilolibras de tensión y entre C y D 9 kilolibras de compresión. ¿Ya? Esta fuerza de acá va hacia arriba porque tiene que ir hacia arriba para cumplir la condición de equilibrio de la barra. ¿Sí? Si tú te fijas en esta barra, en esta porción de barra, yo tengo 15 hacia arriba y tengo 24 hacia abajo. Entonces la fuerza interna para lograr equiparar y mantener la barra en equilibrio tiene que ir hacia arriba y valer 9. ¿Ya? Eso, acá yo el signo o la dirección del vector, yo lo puedo intuir antes de hacer los cálculos, ¿cierto? Yo puedo darme cuenta de que ya tengo 15 hacia arriba y 24 hacia abajo, entonces la fuerza interna para mantener el equilibrio tiene que ir hacia arriba. Ese es un análisis que uno puede hacer previo, ¿ya? Si uno no hace ese análisis, igual es válido, y yo digo ya, esta fuerza va hacia abajo, esa fuerza va hacia abajo, ¿cierto? Acá, en la ecuación de equilibrio, en vez de este signo más, debería haber un signo menos, ¿cierto? Porque yo estoy declarando que la fuerza va hacia abajo, ¿ya? Entonces, al realizar este despeje, acá me va a salir un signo negativo, ¿ya? Y ese signo negativo implica que la carga vale 9 kilolibras, pero tiene un sentido contrario al que yo declaré en el diagrama de cuerpo libre. Y como yo en el diagrama de cuerpo libre declaré que iba hacia abajo, en verdad me está diciendo ese resultado que iba hacia arriba. Por lo tanto, igual se llega a la conclusión de que es de compresión, ¿sí? Pero siempre es recomendable, sobre todo en estos casos de carga axial, que es más sencillo, realizar el análisis previo y poner la carga en el sentido que corresponde antes de hacer los cálculos, ¿ya? Es una recomendación, no es necesaria, pero ayuda después porque a veces cuando te da negativo causa compresión.
O sea, causa compresión, causa confusión, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Aclarar que la convención de signos que vimos anteriormente aún no la implementamos, ¿ya? Acá solamente estamos ocupando las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Estamos ocupando las ecuaciones de equilibrio y los signos estamos poniéndolos en relación al diagrama de cuerpo libre únicamente. O sea, si en el diagrama de cuerpo libre se fijan acá, por ejemplo, esta fuerza yo la puse hacia abajo, entonces como va hacia abajo, acá va con signo negativo, ¿ya? Aún no ocupamos la convención de signos. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Acá yo la puse hacia arriba, entonces acá va con signo positivo, ¿ya? La convención de signos la vamos a aplicar ahora para calcular los desplazamientos, pero no para las ecuaciones de equilibrio. Entonces, ahora podemos calcular los desplazamientos de cada segmento y sumarlos para obtener el desplazamiento del elemento mecánico completo. Considerando la convención de signos, muy importante, esto es que las fuerzas que me dieron en tensión las vamos a poner con signo positivo y las fuerzas que me dieron compresivas las vamos a poner con signo negativo. Entonces, yo lo que quiero calcular, ¿cierto? Es el desplazamiento que tiene el punto final de la barra A respecto al punto que está fijo en el piso D. Y como las propiedades no son constantes, yo voy a dividir ese desplazamiento en el desplazamiento del segmento AB, el segmento BC y el segmento CD y los voy a sumar. Entonces, vamos paso a paso. Primero vamos a calcular el desplazamiento del segmento AB. Tenemos la fuerza interna que calculamos por acá de 15 kilolibras, ¿cierto? 15 kilolibras. Tengo que el segmento AB mide 2 pies. 2 pies son 2 por 12 pulgadas, 24 pulgadas. Tengo que el área transversal es 1 pulgada cuadrada y tengo que el módulo de elasticidad es 29 por 10 elevado a 3 kilolibras. Entonces llevo esos datos y los pongo acá. Fuerza interna positiva porque es de tensión. El largo de la barra inicial, 24 pulgadas, en pulgadas, ¿cierto? Tengo que transformar a pulgadas, dividido en la sección transversal y el módulo de elasticidad. Para el segmento BC, tengo la fuerza interna, que igual era de tensión, positiva, 7 kilolibras. El largo, 18 pulgadas. El área transversal, que ahora, ¿cierto?, es más gruesa, 2 pulgadas al cuadrado. Y el módulo de elasticidad del material. Y para el segmento CD, yo tengo una fuerza compresiva, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la última fuerza nos dio compresiva? Por lo tanto, va con un signo negativo. Esto es muy importante. Va con un signo negativo. El largo de ese segmento, el área transversal y el módulo de elasticidad. Entonces hago los cálculos por separado de cada una de estas fracciones y voy a tener que el segmento AB se alarga, ¿cierto? Porque teníamos una fuerza de tensión, 0,0124 pulgadas. El segmento BC también se alarga, porque igual la fuerza era de tensión. Y el segmento CD se contrae, porque la fuerza era de compresión. Por eso este signo negativo de la fuerza hace que el desplazamiento también sea negativo. Entonces tengo
dos desplazamientos positivos y uno negativo, dos van sumando y uno restando. Hago la sumatoria y me va a dar que el desplazamiento total de la barra vale 0,0127 pulgadas y me da positivo, la sumatoria me da positivo, eso quiere decir que el efecto neto en toda la barra es de un alargamiento de 0,0127 pulgadas. Y el desplazamiento de A, por lo tanto, es hacia arriba. Si yo vuelvo al dibujo inicial, ¿cierto? Voy a tener que este punto, voy a tener, ¿cierto? Que la barra entre C y D se contrajo. Entonces, perdón, entonces el punto C va a quedar más cerca del punto D. Pero después el segmento BC y el segmento AB se alargan más de lo que el segmento CD se contrae. Entonces, en verdad, el punto A queda más por arriba. Y esa es la sumatoria que calculamos. Las 24 pulgadas salen de los dos pies, estos dos pies de acá. Un pie vale 12 pulgadas. Y 2 por 12 son 24. Dudas, consultas con el ejercicio. Acá están los resultados finales. Entonces, como vemos, acá tenemos una barra que tiene un segmento que se contrae, dos segmentos que se alargan, y el resultado total de la barra completa es un alargamiento, porque los alargamientos de esos dos segmentos superan a la contracción del primer segmento. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Dime. en la diapo anterior, cuando calculábamos las fuerzas internas, Ujú. los signos que aplicaban también eran de la suma, como eran sumas vectoriales o no, o eran si eran contracción o de alargamiento, tensión, perdón. Mira, cuando ocupamos las ecuaciones de equilibrio para calcular las fuerzas internas, acá no estamos tomando en consideración la convención de signos, ¿sí? Pero igual es una suma vectorial, o sea, aquí, pero esta sumatoria se basa en el diagrama de cuerpo libre. Si te fijas en el diagrama de cuerpo libre, tengo esta fuerza que va hacia arriba, acá va positiva. Esta fuerza Ya, profe. y las otras fuerzas que son negativas son porque en el diagrama de cuerpo libre van hacia abajo. Vale, muchas gracias. Ya. Al final, si se fijan, por ejemplo, esta fuerza de acá de 9 kilolibras me dio positiva en el cálculo. Me dio positiva en el cálculo al aplicar la ecuación de equilibrio. Pero al calcular el desplazamiento y tener en cuenta la convención de signos, tengo que ponerle ese signo negativo. Porque a pesar de que acá me da positiva porque va hacia arriba, yo sé que esa fuerza es de contracción. Por ende, acá va con un signo negativo. ¿Alguna otra duda, consulta, muchachos? Pero, o sea, ¿cómo se llama? La condición de los signos solamente aplica cuando calculamos el delta. Correcto, sí. Sí. Gracias.
Ya, entonces, ¿qué es importante acá? Identificar en cuántos segmentos tengo que dividir la barra. Eso lo hago identificando, ¿cierto?, en qué segmentos estas variables son constantes. Y el segundo punto que yo resaltaría como importante es, lógicamente, la convención de signos. Poder analizar qué segmentos se están alargando y cuáles se están contrayendo, y a partir de aquello, aplicar los signos a esta formulación. Ya, creo que tengo otro ejemplo un poco distinto, así que revisamos ese ejemplo y estamos listos. Ya, este es el segundo ejemplo. Ya. En este ejemplo tengo una viga rígida, la viga AB, ¿cierto? Que es la viga horizontal que está arriba. Que sea rígida quiere decir que esa viga no se deforma, ¿ya? Esta viga es rígida, no se deforma, y descansa sobre dos postes cortos mostrados en la figura, ¿cierto? En la barra AB, sobre la barra AC, perdón, y la barra BD. Ya, la viga es rígida, pero las barras no. Estas barras sí se pueden deformar, ¿ya? Entonces me dice que la barra AC está hecha de acero y tiene un diámetro de 20 milímetros. La barra BD, que es la de la derecha, está hecha de aluminio y tiene un diámetro de 40 milímetros. Entonces yo quiero calcular acá el desplazamiento del punto F, que es este puntito que está acá, situado en AB, en la viga, cuando se aplica esta carga externa de 90 kN sobre ese punto. Y me da también los módulos de elasticidad del acero y del aluminio. Ya, entonces el tema acá que yo quiero calcular es el siguiente. Si analizamos, antes de calcular nada este problema, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es aplicar una carga sobre la viga, y la viga va a transmitir, ¿no es cierto?, esa carga a las barras, ¿cierto? Las barras acá van a ejercer, va a transmitir una carga la viga a las barras, y esa carga va a hacer que las barras se acorten, seguramente, o sea, se contraigan. Se contraigan. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que esta barra AC, que inicialmente tenía esta longitud, ahora se va a acortar y va a quedar, se va a contraer, mejor dicho, y va a quedar así, por ejemplo. ¿Ya? Por otro lado, la barra BD también se va a cortar, se va a contraer, y supongamos que queda así. O puede que se contraigan la misma cantidad, no lo sabemos. Entonces esta viga, la viga que está encima, que es rígida, va a quedar como chueca, ¿cierto? Porque probablemente uno de los dos extremos se contraiga más que el otro. Entonces lo que me está pidiendo este problema es calcular este punto de aquí, cuánto se va a desplazar. Ese sería el desplazamiento de ese punto. ¿Sí? Esa es la idea del problema. Entonces, para eso, vamos a calcular en primera instancia las deformaciones de las barras, de la barra AC y de la barra BD. Para hacer esos cálculos tenemos que tener 4 datos, ¿cierto? El área, la longitud, el módulo de elasticidad y la fuerza interna. ¿Ya? Las barras son constantes en todas sus propiedades, así que en este caso tendríamos que, solo tenemos un segmento que analizar y no tendríamos que hacer la sumatoria. Pero sí tenemos que calcular la fuerza interna de las barras. ¿Ya?
Entonces, para eso, vamos a trazar el diagrama de cuerpo libre de la viga AB. Sobre esta viga, ¿cierto?, va a actuar la fuerza externa de 90 kN y las fuerzas que ejercen los postes o las barras AC y BD sobre la viga. Vamos a tener, ¿cierto?, que en el punto A, la viga está conectada a la barra AC, por lo tanto la barra AC ejerce una fuerza sobre la viga, y lo mismo pasa por el segmento derecho. En el punto B, la barra está conectada con la barra BD. La barra BD le va a ejercer una fuerza a la viga, y esas dos fuerzas las vamos a calcular ocupando la sumatoria de momentos. Vamos a hacer sumatoria de momento en A igual a 0. Vamos a tener el momento que ejerce la fuerza externa de 90 kN por el brazo, que vale 200 milímetros, positivo en sentido horario, y vamos a tener el momento que ejerce la fuerza BD de magnitud desconocida por el brazo, que vale 600 milímetros. Despejo me va a dar que la fuerza BD vale 30 kN, y después calculo con la sumatoria de fuerza ni la fuerza C. Tengo la fuerza C menos 90 kN más 30 kN me va a dar 60 kN. ¿Ya? Acá solamente he aplicado las ecuaciones de equilibrio para calcular las fuerzas que ejercen las barras sobre la viga. ¿Dudas con esto, chicos? Ya, entonces, ahora que conocemos las fuerzas, podemos calcular los desplazamientos. Ya, aquí lo que hemos calculado, no es verdad, es la fuerza que ejerce las barras sobre las vigas, sobre la viga horizontal, pero por el principio de acción y reacción sabemos que la viga va a ejercer una fuerza reactiva sobre las barras de igual magnitud y sentido contrario. Entonces las barras van a estar sometidas a estas fuerzas. Por condición de equilibrio, además, ¿cierto?, el suelo también tiene que ejercer una fuerza sobre cada barra igual y opuesta. Entonces, así obtenemos la condición de carga general de las dos barras. Entonces, teniendo la condición general de cada barra, lo que tendríamos que hacer ahora es hacer un corte, ¿cierto?, en cada una y corroborar cuánto vale la fuerza interna, ¿ya? Pero eso en este caso es muy sencillo, porque como solamente tengo fuerza en los extremos, voy a tener que la fuerza interna que hay acá y que hay en cualquier punto de la barra va a ser igual a la fuerza externa, ¿ya? Y esa fuerza me va a dar una fuerza compresiva, ¿ya? Genera compresión. Por lo tanto, bajo la convención de signos que hemos analizado, debería ser negativa a la hora de calcular el desplazamiento. Entonces vamos a calcular los desplazamientos de las dos barras. Tenemos por un lado el desplazamiento o deformación total de la barra AC, que es igual a la fuerza interna, 60 kN, negativo porque es de compresión,
por el largo inicial de la barra, que es 0,3 metros, por el área transversal, que es, en este caso me daba el diámetro, ¿cierto? Me daba el diámetro que era de 20 milímetros. Lo paso a metro, lo divido en 2 para obtener el radio y puedo calcular el área transversal y eso va multiplicado por el módulo de elasticidad, que en este caso la barra me decía que la barra AC era de acero. AC está hecha de acero y el acero tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Calculo y me va a dar un desplazamiento de menos 0,286 milímetros. Que este resultado que está acá. Este resultado es la deformación total de la barra AC. Y en negativo, eso me indica que la barra se contrae. De manera análoga, calculamos el desplazamiento de la barra BD, que va a ser igual a la fuerza interna, que en este caso valía 30 kN, igual es negativa porque es compresiva, el largo es el mismo, el área transversal cambia. Acá esa barra tenía un diámetro de 40 milímetros, por lo tanto son 20 milímetros de radio. Al cuadrado por pi obtengo el área y el módulo de elasticidad igual es distinto porque en este caso la barra era de aluminio. 70 gigapascales. Calculo y me da también un desplazamiento de 0,102 milímetros. También negativo porque es una contracción. ¿Dudas hasta acá? En resumen, lo que hicimos fue ocupar el diagrama de cuerpo libre de la viga para calcular las fuerzas que hacen la barra sobre la viga. Por el principio de reacción, esa fuerza también la ejerce la viga sobre la barra, y con esa fuerza podemos calcular la fuerza interna, y con la fuerza interna podemos calcular los desplazamientos. Ambos desplazamientos me dan negativos, eso quiere decir que las dos barras se contraen, pero me dan valores distintos. Eso quiere decir que la barra AC se va a contraer más que la barra BD, ¿sí? Y eso es por condiciones de la pieza. O sea, la barra AC, si se fijan, por un lado está sometida a una fuerza que es mayor y tiene un área que es menor a la barra BD, ¿sí? Pero a su vez también está hecha de un material que es más rígido. Pero aún así, al ser la fuerza mayor y ser el área menor, se sufre una deformación que a la larga es mayor, ¿sí? Que la barra del otro lado. Entonces, como les decía al principio, esta barra, ¿cierto?, se va a deformar más que esta barra de acá. Las dos se contraen, sí, pero la barra de la izquierda se contrae más. Por lo tanto, esta viga, ¿cierto?, que estaba en un principio horizontal, va a quedar así. Obviamente acá el dibujo es exagerado, probablemente si tuviéramos este problema de manera real, ¿cierto?, no nos alcanzaría a percibir mediante el ojo, ¿cierto?, visualmente nos alcanzaría a percibir esta pendiente, porque es muy pequeña, ¿sí? Entonces ahora podemos calcular el desplazamiento de este punto. Yo quiero saber dónde termina este punto, el punto F.
¿No hay dudas, muchachos? ¿Está todo claro? Yo no, por lo menos, profe. Ya. Entonces, vamos a calcular entonces lo último que nos piden, que es el desplazamiento de ese punto F. Para eso vamos a ocupar nada más que geometría. Como les decía, podemos concluir que una vez la deformación ocurre en la estructura, el punto A, ¿cierto? Que es el punto de la izquierda, que estaba conectado a la barra AC, se desplaza 0,286 milímetros hacia abajo, que es esta cantidad que está acá. El punto A se desplaza 0,286 milímetros hacia abajo y el punto B se desplaza 0,102 milímetros hacia abajo. Estos desplazamientos los podemos representar mediante el diagrama que tenemos en imagen. Tenemos cierto que la viga inicialmente estaba así, horizontal, y ahora se desplazó hacia abajo, pero su parte izquierda se desplazó más hacia abajo que la derecha. Entonces quedó así. Entonces, para calcular este desplazamiento, que es el objetivo de este ejercicio, delta F, vamos a ocupar triángulos semejantes. Ese punto delta F, ¿cierto? Ese desplazamiento va a ser un valor intermedio entre los extremos, entre 0,286 y 0,102. ¿Ya? Y el valor específico, como dije, lo calculamos ocupando proporciones de triángulos semejantes. ¿Ya? Y voy a tener que este valor X, ¿cierto? Es a 400 como este valor que está acá es a 600. ¿Ya? Y ese valorcito de acá, de la izquierda, este valor vertical, yo lo puedo calcular, ¿cierto? Haciendo una resta simple entre 0,286 y 0,102. Me da 0,184, despejo y así obtengo el valor de ese valor X. Me da 0,123 y de esta manera puedo calcular el valor de delta F, que va a ser igual a la suma de 0,102, esto de acá, más el valor X que acabamos de calcular. Y eso me da un resultado final de 0,225. Ya que, como habíamos dicho al principio, es un valor intermedio entre 0,102 y 0,286. Y ese sería el ejercicio, muchachos. Logramos calcular lo que se nos pedía. Ocupamos, ¿cierto?, la formulación de los desplazamientos, calculamos desplazamiento y luego tuvimos que hacer esta configuración geométrica para lograr calcular lo que se nos pedía. ¿Ya? Que puede ser como el añadido de dificultad que tenía este ejercicio era ocupar, ¿cierto?, ocupar geometría para calcular el desplazamiento del punto que me estaban solicitando. No sé si hay alguna duda en general de la clase o de alguno de los dos ejemplos que hemos revisado.
Si no hay consultas, damos por finalizada la clase. Yo, profe, muchas gracias. Profe, ¿Sí? yo le quería hacer una petición, si es que es posible. Si se escucho. podría pedir para esta semana alguna ayudantía con el ayudante. No sé, conectarnos una hora, resolver un par de ejercicios en conjunto para la prueba. Sí, o sea, es posible, no podría asegurarlo ahora. En verdad tendría que que contactarme con él y ver su disponibilidad, pero yo me imagino que sí, o sea, pero igual depende de él. Yo le voy a hacer la solicitud que ustedes me hacen, y en caso de que sea positiva, se las hago, se las hago llegar. Ahora igual quizás, no sé si será muy encima que esa ayudantía sea el lunes de la próxima semana, porque igual es como más o menos encima pedirle que prepare algo de acá al viernes, digamos. Sí, igual se entiende. Pero, pucha, sí, igual en el último caso podría ser el lunes. O sea, en verdad es como para tener algo de repaso antes de la prueba. Y si no, tampoco es necesario que prepare algo nuevo. Si podemos resolver los mismos ejercicios que están resueltos en campus, pero como con algunos tips o que él nos vaya guiando, como una ayuda. Ya, entiendo. Sí, Sí, ya, profe, gracias. Ahí, ya. si es que le dice que sí, nos manda un correo o nos avisa. Sí, por supuesto, les aviso si es que se llega a dar eso, ya. Ya, profe, gracias. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguien más tiene? En la prueba entra hasta la clase, te digo al tiro. En la prueba entra hasta la clase número... A ver, estoy buscando acá. Entra hasta la clase número 9. Sí, hasta la clase número 9. Esta es la clase número 11. La 10 y la 11 no se evalúan. Hasta la clase 9 están todas numeradas, están todas en campo virtual, con su respectivo video, así que hasta ahí entra la prueba, que es hasta relación de Poisson, si no me equivoco. Todo lo que es propiedad de materiales, diagrama fuerza de formación, módulo de elasticidad y relación de Poisson. Hasta ahí entra. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Me despido y que tengan buena semana. Nos vemos el jueves, hay clases normales y voy a ver el tema de si el ayudante les puede tener alguna sesión con ustedes para antes de la prueba. Saludos y que Chao, profe, les gracias. vaya bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao, que tengan buena semana.